Buenas tardes. Dios les bendiga, por favor tomen asiento. Qué gusto es estar aquí, ya empezando diciembre, ¿no? Diciembre es un mes ocupado, pero creo que el Señor hoy nos quiere hablar porque la tentación en un mes como este es enfocarse a hacer muchas cosas y olvidarnos que no todo debe ser actividad. Ya van a ver por qué digo esto. Primero, permítame dirigirme a los que todavía no conozco. Por favor, concédame el gusto de estrechar su mano al salir, así al menos puedo saber su nombre y ponerme a su servicio. Y mientras tanto, voy a presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha una vez más de compartirles su bendita y poderosa palabra a fin de reflexionar sobre el reposo. Hoy vamos a hablar sobre el reposo y me encanta, ya cada uno está sacando su libretica, ya le pusieron el título, eso está excelente. Y ya que vamos a hablar del reposo, los voy a invitar a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 20, versículo 13 al 14. Hechos, capítulo 20, versículo 13 al 14. Entre tanto, mientras haya este pasaje, aprovecho para aclarar que al decir reposo, no me refiero únicamente a descansar el cuerpo, que es una de las maneras en las que alguien podría entender reposo. No me refiero únicamente a descansar el cuerpo, pues además de descanso, el reposo también incluye dos cosas más. Una es aislamiento de lo cotidiano y la otra es comunión con Dios. Descanso de actividades, aislamiento de lo cotidiano y comunión con Dios. Lo cual explica por qué Jesús se aislaba a menudo de sus discípulos. Y como veremos ahora, por qué Pablo también se aisló temporalmente de quienes viajaban con él. O como dice Lucas en el texto que está ahí en pantalla, Hechos capítulo 20, versículo 13 al 14. Y si gustan, por favor, pongámonos de pie para mayor reverencia a este texto que voy a leer. Hechos capítulo 20, versículo 13 al 14. Pablo viajó por tierra, ¿hasta dónde? Y ahí está el mapa, vea, hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él. Y nosotros viajamos por barco, dice Lucas. Allí, en Asón, él, refiriéndose a Pablo, se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Padre, Señor, en esta tarde, primero queremos darte las gracias por haber extendido tu misericordia, por la vida que nos das, por cada una de las bendiciones, y porque una de esas bendiciones, la más especial que nos has dado hoy, es que nos dejas estar aquí en tu casa, junto a tu pueblo, para oír tu palabra. Y en tu presencia, Señor, podemos alabarte. Señor, que ninguno salga de este lugar como vino. Transfórmanos en la medida que tu palabra se expone. Usa a tu siervo, Señor. Bendice a cada uno y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues. Como pueden observar en estos dos versículos que acabamos de leer, Pablo hizo los arreglos necesarios para que su equipo viajara aparte. Y si bien esta no es la primera vez que Pablo viaja solo, debo señalar que la última vez que él viajó sin su equipo fue únicamente por motivos de seguridad. Pues de acuerdo al versículo 5 de este mismo capítulo,
los misioneros que viajaban con Pablo tuvieron que salir de Grecia, una región también conocida como la provincia romana de Acaya. De ahí sus compañeros tuvieron que salir sin Pablo y antes de Pablo. O como señala ese texto, ellos se adelantaron. ¿Por qué se adelantaron? Bueno, tuvieron que adelantarse porque descubrieron allá en el versículo 3 que unos judíos de la región tramaban matar a Pablo. Fue por motivos de seguridad que viajaron separados. Dicho esto, y sabiendo desde ya que la Biblia no especifica por qué razón Pablo viajó por tierra y no por mar junto a su equipo, aunque la Biblia de una manera explícita no lo dice, de forma implícita quizás nos está señalando que la razón por la que Pablo viajó solo fue, uno, para descansar de sus actividades; dos, para aislarse de lo cotidiano; y tres, para dedicarse a la oración. ¿De dónde surge tal conclusión? Bueno, no podemos olvidar que una de las declaraciones que hizo Pablo en 1 Corintios 13 fue: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y estas cosas, descansar, aislarse y orar, fueron cosas que el Señor hizo. Y en esta ocasión no es para menos que Pablo quiera hacer lo mismo. Pues como ven ahí en pantalla, la calzada de Troas a Asón estaba rodeada de un paisaje precioso, en donde Pablo podía acampar para pasar horas en la presencia de Dios, tal y como hacía Jesucristo cuando reposaba en colinas como esas. Aunque la verdad es que Jesús no solo reposaba en colinas, sino también en montes, y esto me encanta, en desiertos. Hermanos, pensemos por un momento que para el reposo no se requiere un lugar de lujo. Quizás para unas vacaciones inolvidables, sí. Pero para el reposo, hasta un desierto es un lugar refrescante si vamos y estamos ahí para estar en la presencia de Dios. Jesús reposaba en colinas, montes y desiertos. Y por eso Lucas 5:16 dice que Jesús muchas veces, no pocas, era algo que hacía de manera regular, muchas veces se alejaba al desierto. ¿Para qué? Para orar. Hermanos, noten que este alejamiento no es al que algunos de nosotros nos sentimos tentados cuando las cosas no van bien. No sé si le ha pasado en alguna ocasión, pero cuando a nivel personal, relacional, algo está fallando, o cuando nosotros individualmente estamos pecando y demás, ¿cuál es la tentación? Alejarnos, pero no necesariamente para orar. De hecho, cuando usted sepa que su alrededor, su entorno, su vida en este momento no está firme, es el momento menos indicado para alejarse de los demás. El enemigo quiere que usted se aleje. El enemigo opera como ese león que ruge para espantar a la manada
Y al momento en que ya se esparce la manada, pues unos van a quedar solos. Y él, de esos que estén solitos, va a analizar cuál es el más vulnerable de todos. Y a ese va a devorar. No queremos que ese seas tú. Ahora, si hay momentos para alejarnos, pero es con un fin. Me alejo, aun si es un desierto, me alejo un desierto para orar. Algo que el Señor Jesús hacía desde temprano, en donde sea que estuviera. De ahí porque Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, o sea, antes de que saliera el sol, para esta época eso es más o menos ¿a qué horas? 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, Jesús antes del amanecer se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. En otras palabras, Jesús solía madrugar con el fin de conversar con Dios. Obviamente, esto no significa que Jesús solo oraba al despertarse. Pues como veremos a continuación, Jesús oraba en todo tiempo. Él oraba en las mañanas, Él oraba en las tardes, Él también oraba en las noches. De hecho, cabe destacar que a diferencia de quienes descuidan la oración de las tardes o de la noche, porque prefieren hacer locha en su sofá tras una larga y pesada jornada de trabajo, y no sé si usted conoce gente así, que con la excusa de hoy tuve un día muy duro, no me interrumpan, y agarran ese control, se postran en ese trono y a ver Netflix, y a ver novela, y a ver noticiero, y a ver partido, y vaya usted que interrumpa ese momento, porque lo único que quiere es hacer pereza. Bueno, el reposo no es una invitación a hacer pereza, eso es un pecado. Locha, pereza, eso es un pecado. Estamos hablando más bien de un descanso, tanto corporal, pero también interno. Pero ya vamos a llegar ahí. Volvamos al punto. El punto es que a diferencia de quienes descuidan la oración, porque prefieren hacer locha, Jesús, ¿y se entiende locha? Locha es pereza. Menos mal que lo aclaré, hay una persona que me está diciendo, menos mal. En vez de hacer pereza, Jesús prefería reposar en la presencia de Dios hasta tarde. Y como ejemplo de eso, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23, relata que inmediatamente después de que Jesús alimentó una multitud de 5,000 personas, ya se imaginarán lo laborioso que fue ese día, ¿cierto? Enseñar y alimentar a 5,000 personas. Ese día Jesús, en vez de ir a hacer pereza, oigan lo que hace. Él insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Al igual que Pablo, él está haciendo los arreglos para quedarse solito. Después de despedir a la gente, subió a las colinas. ¿Para qué? Para orar a solas. Mientras estaba allí, ¿qué ocurrió? Cayó la noche. En pocas palabras, Jesús pasó el resto de la tarde orando. Él se levantaba temprano cuando el sol todavía no había salido para orar. Y cuando llegaba la tarde, se apartaba de nuevo para orar y se ocultaba el sol y él estaba orando. Del mismo modo, Lucas capítulo 6, versículo 12 nos cuenta que cierto día, poco tiempo después,
Jesús subió a un monte, ¿a qué? A orar. Y mire lo que dice Lucas, y oró. Y tú dirás, ¿cuál era el punto? En las otras dos ocasiones entendimos que iba a orar. ¿Por qué Lucas dice, fue a orar y oró? Qué bueno que Lucas lo puso. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros podríamos caer en esto. Después de oír un mensaje como el de hoy, voy a apartar tiempo para orar. De aquí en adelante me voy a despertar a tal hora para orar. Y lo pone en su alarma. Y se despierta. Pero al momento en que va a orar, se acuerda que no respondió el email que le mandaron ayer. Vamos a responderle. Y después le entra el texto. Y como se lo mandaron por WhatsApp, fue a mirar los estatus de los amigos en WhatsApp y se quedó viendo esto. Y después que vio esto, entonces usted dice, ay, de verdad, yo la vez pasada quería compartir esta publicación de que vi en Facebook, voy a buscarla. Ay, ¿será que ayer yo apagué la olla en la estufa? Voy a mirar. Ay, sí lo había apagado. Ay, se me olvidó poner a secar la ropa, no le hundí el botón, puse la ropa, pero no le hundí el botón. Resulta que usted había apartado 1 hora, ¿cierto? Usted llegó a ese lugar que había escogido para orar, pero no oró. En el caso de Jesús, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Precioso, qué gran ejemplo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Jesús solía apartar tiempo para el reposo. Es decir, para estar con Dios, a solas, aislado de la gente y también de sus labores, que eran bastantes. No era que Jesús no tenía nada que hacer, pero él entendía que era necesario revitalizarse día tras día, fortalecerse en la presencia de Dios. Lo cual es asombroso y a su vez, al menos personalmente, es un gran reto. Esto es un desafío para cada uno de nosotros. Pues si aún el Hijo de Dios y el apóstol de los gentiles pausaron sus actividades e interacciones por cierto tiempo con el fin de incrementar, de intensificar su comunión con Dios, ¿cuánto más nosotros? De hecho, eso explica por qué hay personas que colapsan de repente. Colapsan físicamente por falta de descanso. Y colapsan internamente por falta de reposo. Pues así como nuestros cuerpos requieren un receso, un break, el alma también necesita un respiro en la presencia del Creador. Preferiblemente en lugares donde podamos contemplar su creación. Y ese momento es especial. ¿Por qué? Porque usted está frente a la creación que fue creada, valga la redundancia, en 6 días. ¿Y qué hizo Dios al séptimo? El Dios que no se cansa. Reposó. Reposó. Y así nos deja ese ejemplo a nosotros que sí necesitamos descanso corporal e interno para que nosotros hagamos lo mismo. Esto es urgente, esto es necesario. Tan necesario que aún hombres piadosos y bien intencionados que se dedicaron únicamente a la misión de Dios, a la misión que Dios les encargó, estos hombres ya no son parte de esta, aunque aún viven.
¿Saben por qué? Porque descuidaron el descanso corporal y el descanso espiritual. De ahí porque algunas iglesias, cada 5 o 6 años, les conceden, y algunas hasta le piden a sus pastores, un sabático pastoral, lo cual no debe ser confundido con vacaciones, porque las vacaciones sí tienen un tiempo de descanso, pero también se usan para pasear, se usan para recrearse y demás. De hecho, hay veces que nos recreamos tanto y paseamos tanto en esas vacaciones que lo que menos encontramos en las vacaciones fue descanso, ¿o no? O sea que no debemos confundir el sabático pastoral con las vacaciones que la iglesia le concede a sus pastores. Pues la idea del sabático es que los que servimos al rebaño de Dios podamos deleitarnos ante Él, orando, ayunando, leyendo, alabando, memorizando versículos y evaluando nuestra vida, nuestra familia, nuestra misión, la iglesia, etcétera. Y cuando estamos orando y leyendo, hermanos, no lo estamos haciendo para preparar el sermón. En ese momento solamente lo hacemos porque necesitamos crecer y seguir creciendo. Uno se drena para ustedes y ese es el momento, en ese reposo, que de alguna manera uno vuelve a recargar. ¿Por qué? Porque esto fortalece el ánimo y a la vez la mente y el cuerpo, que por lo general se debilitan por falta de sueño. ¿Sabían ustedes que el no dormir bien debilita y en ocasiones hasta enferma? Pues lastimosamente, estos siervos de los que le hablo, y aquí yo quiero apropiarme de esto porque muchas de las cosas que escribí aquí han sido cosas que no las enseño desde una plataforma de ejemplo, sino más bien de culpable. Lastimosamente, en vez de poner la confianza en Dios e ir a dormir en paz, sin preocuparnos por el mañana, pasamos la noche preocupados por qué vamos a decir en la próxima predicación, la siguiente consejería, la próxima reunión de líderes, el problema que surgió, la queja que acaba de expresar un miembro, el proceso legal de alguien que necesitamos acompañar a la corte, el entrenamiento que debe preparar, la enfermedad de un hermano que fue a visitar, los preparativos de una boda que va a dirigir, el bienestar de su esposa, la salvación de sus hijos, sus propias dificultades y un montón de otras cosas que en ocasiones nos roba la paz y nos roba el sueño. Lo cual, hermanos míos, no debe ser admirado como si esto fuera una cualidad. ¡Ay, qué lindo, qué bello es nuestro pastor! No duerme por estar pensando en la iglesia. No duerme por estar pensando en cuál va a ser el próximo proyecto. No duerme pensando en la misión. Hermanos, esto no es una virtud que deba ser admirada o imitada. Pues aunque sea una preocupación por personas que amamos, hay casos de desvelo, y uso la palabra desvelo y no insomnio, porque insomnio es un trastorno mental que no te permite dormir. Desvelo es que la persona hace algo que le impide, con lo que impide dormir. Me explico. Yo me puedo desvelar cuidando a uno de mis hijos porque está enfermo. Estoy cuidando. Yo me puedo desvelar haciendo tareas.
estoy haciendo algo. Y en el caso de las preocupaciones, ¿qué es lo que hace la persona y cómo es que impide que el sueño se concilie? Le da paso a los pensamientos y sigue maquinando pensamientos. Por eso, mis hermanos, no debemos ver esto como una virtud, pues hay casos de desvelo que derivan de desobediencia y de poca fe. No siempre es el caso. Cuidar a un hijo no es pecaminoso, hacer tareas no, desvelarse uno preparando un sermón no es el problema. El problema tiene que ver más que todo es con las preocupaciones que dejamos aquí andando y que nos quitan el sueño. Esto, podríamos decirlo, ese desvelo deriva de desobediencia y poca fe. Pues como ustedes saben, de acuerdo a Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús nos manda a no preocuparnos por el mañana. Ese es el mandato. ¿Por qué? Bueno, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Por eso decía, aquí hay desobediencia. Cada vez que yo entro en una preocupación por el mañana, estoy desobedeciendo a Dios, quien me dijo a través de su Hijo, y está en su palabra, no te preocupes. No sé si ustedes conocen la historia de cuando Jesús durmió en una barca. Les voy a hablar de esto porque ahí vamos a poder ver por qué digo que también es un problema de poca fe. No solamente es una cuestión de desobediencia, también es una cuestión de poca fe. Sea que conozca o no esta historia, de acuerdo a lo que Jesús declaró cuando lo despertaron, aprendemos que la calma o el miedo que manifestamos frente a las dificultades demuestra qué tanta fe tenemos. Por lo tanto, como no sería justo dar por sentado que todos conocen esta historia, permítame leerles lo que ocurrió luego de que Jesús sanara a mucha gente, entrara en una barca y comenzara a cruzar el lago con sus discípulos. Mateo capítulo 8, versículo 24 al 27. Dice que de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Imagínense lo altas que debían ser estas olas que entraban en la barca por la fuerte tormenta. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús dormía. Hermanos, dormir y dormir bien está bien. Porque si fuera malo dormir, entonces tendríamos que decir que Jesús cometió mal. Pero no, Jesús dormía. Lo malo es cuando el dormir se convierte en una cuestión de más de 8 horas. Ahí sí ya tenemos un problema. Eso ya es flojera. Usted podrá decir, mire que yo no tengo problema con el sueño. Yo 15 horas me puedo echar. Eso es pereza. Hay mucho que podrías hacer. Y algunos lo único que necesitan son 5 o 6 horas para recargar. Pero la idea es, necesitamos dormir. Cada cuerpo es distinto. Jesús dormía. Y dormía tan bien que, hermanos, Él no se despertó con la turbulencia de la tormenta o como que le cayó, las aguas le entraron. Y ahí yo digo, Jesús estaba profundo. Porque las olas están azotando la barca y son tan altas que entran en la barca. O sea, al menos la espalda se le había mojado y Jesús no se despierta. A Él lo despertaron.
Mire lo que dice el versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar. Gritaron. O sea, lo leí mal. Esto no fue como que, Jesús, está lloviendo. Jesús. No fue así. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar. Pero ni así. Jesús se duerme en calma y se levanta calmado. ¿Por qué? Porque él mantiene una comunión tan cercana con el Señor que esto afianza su confianza en el Padre. Y en esa situación, mire cómo se levanta el Señor. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Yo no sé cuál es tu tormenta en este momento, pero el Señor es superior a la tormenta y Él tiene control sobre esa tormenta. Ahora bien, aunque quiero pensar, y créame, yo quisiera pensar esto, asumir esto, aunque quiero pensar que el miedo y las preocupaciones de las que acabo de hablar son algo que solo afecta a pastores de iglesias, me temo que no es así. Y que a raíz de eso algunos de ustedes pasan sus noches y quizás el día entero contemplando pensamientos que los inquietan, que los preocupan y que les produce miedo. De modo que no reposan ni tampoco descansan. Pese a que Dios nos invita a descansar en Él. Lo cual me recuerda a una cita que mencionó el joven y asesinado Charlie Kirk en su último libro titulado Detente, en el nombre de Dios. Y aquí lo que Charlie escribió. Es un poco extenso, pero créame, vale la pena prestarle atención. Jesús durmió, Elías durmió, y tú también puedes dormir. Empieza esta noche, cierra la computadora, apaga el teléfono, deja los platos sin lavar, baja las luces y dale a tu cuerpo permiso de hacer eso para lo que fue creado, reposar. Deja que tu cama se convierta en un altar de confianza mientras tu cabeza toca la almohada y susurras a Dios, lo entrego todo a ti. No necesitas revisar un correo más, un correo electrónico más. No necesitas demostrar nada. No necesitas cargar el peso del mundo. Ese mundo ya tiene Salvador y no eres tú. Dormir no es una distracción de tu propósito, es parte de tu propósito. Es un ritmo sagrado que restaura tu mente, sana tu cuerpo y aquieta tu alma. El día de reposo es tu recordatorio semanal que no eres una máquina, eres un hijo amado. Y los hijos duermen bien cuando saben que su padre está cerca. Así que adelante, abraza el regalo y haz que tu día de reposo no solo sea un día de descanso, sino también un día de sueño, sueño profundo, gozoso y restaurador. Se te permite, y más que eso,
se te invita. El descanso no es debilidad, es adoración. Y el mañana será mejor. ¿Saben por qué? Porque confiaste en Dios lo suficiente como para descansar hoy. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer frente a todo esto que oímos. Tengo entendido que ustedes no están aquí solo por información. Más que información, ¿qué es lo que ustedes anhelan? Queremos ver cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas en la medida que nosotros extraemos de esta palabra aplicaciones. Así que, sobre esa realidad que ustedes lo que quieren es transformación, son ustedes los que van a hacer la pregunta más importante y aparecerá ahí en pantalla. Yo voy a contar hasta 3 y todos juntos la hacen. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Amados hermanos, tomando en cuenta lo beneficioso y necesario que es reposar, y sabiendo que bajo inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió en 1 Corintios 11:1 que debemos imitarlo a él, así como él imitó a Cristo, y otros textos que nos dicen que si estamos en el Señor debemos seguir sus pisadas. Sobre esa base, sobre esa verdad, amado hermano, amada hermana, procuremos descansar físicamente. Procuremos descansar también espiritualmente. Ambas en la presencia de Dios. No aislado de Dios, en la presencia de Dios. Durante el día, vete a un lugar tranquilo, durante el día o la tarde, vete a un lugar tranquilo, en donde puedas leer la Biblia y orar sin distracción. Y hermanos, como decía hace un rato, la ventaja que tenemos del reposo es que el lugar no es lo que define la calidad del reposo, porque Jesús podía reposar en un desierto. Es la presencia del Señor. O sea que tú puedes pensar en cualquier lugar cercano de tu casa donde puedas leer, orar sin distracción, y esto puede ser un bosque, a donde puedas hacer hiking, una pista para nosotros los ciclistas, en la que podamos salir y mientras vamos pedaleando en medio de esos árboles preciosos que Dios creó, podemos ir meditando nuestra vida, en las bendiciones del Señor, los desafíos, que el Señor mientras vamos ahí conversando con Él traiga convicción de pecado, qué ajustes necesito hacer en mi vida. Y hermanos, la última vez que salí a andar en bicicleta no me cobraron nada, es gratuito. Usted puede encontrar una colina a la cual usted se puede apartar y no le va a costar un peso. Es un tiempo refrescante. ¿Y qué cosa? Que cuando estás haciendo esa inversión para tu interior, afecta a todo tu ser, hasta la parte física. Hermanos, yo sé que algunos me estaban preguntando ese sábado, ¿qué ocurrió? Porque yo llegué primero, Lian y yo llegamos primero, al rato llegaron ellos, yo fui a la casa, volví, ¿te acuerdas? Y todos aterrados, ¿qué hizo, pastor? Decían, ¿qué se tomó? Y yo pensaba que de pronto era el desayuno que me preparó mi esposa y seguramente ayudó. Yo pensaba que era una agüita que le echa a uno un sobrecito y da energía y seguramente ayudó. Pero luego estaba pensando, ¿qué hice con mi hijo durante ese trayecto? Nosotros pasamos casi un mes y algo memorizándonos 20 versículos. Y con él
nos íbamos recitando los versículos. 20, los decía él, los decía yo. Claro, el tiempo a mí se me pasó cuando de repente vi, regresamos, 25 millas. Y el día siguió, el cuerpo fortalecido, pero porque ese tiempo de recreación, compañerismo, también se usó para reposar. Y noten, reposar no fue hacer locha. Estaba así, o sea, la persona puede ser que salga un rato a hacer ejercicio, pero en la presencia de Dios. Una intimidad, una comunión que incluya Biblia, que incluya oración durante la mañana y durante la tarde. Luego, regresa a casa y duerme tranquilo. En pocas palabras, la invitación es confía en el Señor y reposa. Confía en el Señor y reposa. Y más aún, si aún no te has arrepentido de tus pecados. Pues en ese caso, tu problema no es falta de sueño. Quizás cuando nos reímos un momento, cuando hablábamos de los que duermen más de 8 o 10 horas, en tu mente tú dijiste, yo no tengo problema de sueño, yo duermo 15 horas sin problema. Y sé que ese no es el problema entonces, pero yo sí sé cuál es tu problema a la luz de la palabra. Tu problema no es falta de sueño, tu problema es falta de paz. Porque no estás en paz con Dios debido a tus pecados. Tu desvelo tiene que ver es con eso, en el caso tuyo. Hermanos, Dios es santo. Amén, iglesia. Por eso tú, querido amigo, no tomes a la ligera lo que estoy diciendo. Porque ya que Dios es santo y justo, tú necesitas, te urge ponerte a cuentas con Él. La Biblia dice en Levíticos de que, dice algo como esto: habla y dile a toda la congregación de los hijos de Israel, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo y debido a su santidad y justicia demanda que el culpable sea condenado. ¿Y quiénes son los culpables? El que peca. Todos, frente a Dios, sin Cristo, somos culpables. Ninguno puede negar que ha pecado. En palabras de Isaías, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, refiriéndose a Cristo, a su Hijo, quien se encarnó, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en sustitución de pecadores y resucitó en gloria de entre los muertos. En él, Jehová, Dios, cargó todos nuestros pecados. Hermanos, por así decirlo, o en palabras de Pablo, es que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué queda de parte nuestra? Lo que queda es confiar en Él. Y esa confianza es cuando yo, en vez de seguirme hundiendo en el pecado que me está destruyendo, yo le doy la espalda a mi pecado para correr y refugiarme en el Señor. Eso se llama arrepentimiento. Y ese correr y refugiarme en el Señor, independiente de las circunstancias que estemos enfrentando, eso se llama confianza en Él, eso es fe, arrepentimiento y fe. Cualquiera que crea en el Señor, porque ha creído en Él, tendrá vida eterna.
Cuando hablo de creer es en confiar en Él. Lo que dice la Escritura es que este creer, este confiar en Él, se refleja de algunas formas como estas. ¿Qué se requiere? Que confesemos que Jesús es el Señor. Que a partir de este momento, y aquí también quiero hablar a la iglesia, no es justo que pase una semana entera y tú no le digas a nadie que Jesús es el Señor. Hay que evangelizar. Hay que decirle a todos, Jesús es el Señor. Y tú, mi amigo, empieza por ahí, profesando, creyendo, profesando que Jesús es el Señor y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y es así que serás salvo. Esto es cuando nosotros recibimos a Jesús, lo cual nos da el derecho de ser hijos de Dios. O en palabras de Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que, amigo, amiga, confía en el Señor y reposa. Disfruta el reposo del Señor, al que el Señor te invita. Iglesia, procuremos descansar física y espiritualmente en la presencia de aquel que lo creó todo para su gloria, reconociendo que Él está en control. Que Dios nos ayude.